¿Por qué aceptamos quitarnos los zapatos en los aeropuertos sin que nadie nos explique realmente por qué? ¿Por qué aceptamos introducir en nuestro cuerpo decenas de medicamentos sin siquiera entender del todo sus efectos a largo plazo o efectos secundarios? ¿Por qué confiamos nuestro dinero a bancos que ya han colapsado antes? ¿Por qué aceptamos fronteras, ejércitos, policías, cámaras, escáneres, controles biométricos como si fueran parte natural de la vida? ¿Y por qué los últimos años aceptamos encierros, cubrebocas obligatorios, permisos para movernos, códigos QR, vigilancia digital, sin una resistencia proporcional a lo que estaba en juego? No fue porque todos estuviéramos de acuerdo, tampoco fue porque lo analizáramos con calma, fue porque estábamos en shock, porque existe un fenómeno poco discutido pero profundamente estudiado, capaz de modificar sociedades enteras sin necesidad de violencia directa, y este fenómeno se llama trauma colectivo. En las últimas décadas, la humanidad ha sido testigo de eventos que cambiaron por completo la forma en que vivimos: atentados, crisis sanitarias globales, guerras televisadas, colapsos financieros y movimientos sociales que surgieron de la noche a la mañana. Estos acontecimientos no solo dejaron huellas visibles, ruinas, restricciones, pérdidas económicas, sino impactos mucho más profundos, invisibles y difíciles de reconocer: el trauma colectivo. La mayoría de las personas piensan el trauma como una experiencia individual, un accidente, un abuso, una pérdida personal, pero existe un tipo de trauma que afecta a millones al mismo tiempo, un trauma capaz de alterar políticas, modificar comportamientos, generar obediencia y reestructurar por completo la relación entre la población y el poder. Ese trauma no siempre aparece de manera espontánea, a veces es provocado, a veces es amplificado y en ocasiones es utilizado como herramienta de ingeniería social. La psicóloga Judith Herman lo describe como una fractura en el sentido de seguridad que sostiene la vida cotidiana. Cuando esa fractura sucede a nivel masivo, la sociedad entera entra en un estado de vulnerabilidad. Pero lo más importante es entender esto: no todos los golpes dejan cicatrices en la piel. Algunos transforman países enteros sin que nadie lo note. Y aquí aparece una frase clave, escrita por Naomi Klein en el primer capítulo de La Doctrina del Shock, una obra que estudió más de 40 años de crisis globales. Y dice: solo en un estado de shock, la población acepta lo inaceptable. Ese estado de shock no solo afecta a la percepción, afecta a la memoria, la capacidad crítica y la habilidad para cuestionar decisiones que en condiciones normales serían rechazadas de inmediato. En este video vamos a analizar de manera clara y documentada cómo se genera el trauma colectivo, cómo se utiliza, qué efectos tiene y por qué es una de las herramientas más efectivas para reconfigurar sociedades completas sin necesidad de violencia directa. Este es el punto de partida. A partir de aquí comenzamos a desarmar un mecanismo que opera a la vista de todos, pero que casi nadie ve o reconoce. ¿Qué es el trauma colectivo? El trauma colectivo no es un concepto abstracto, no es filosofía, no es teoría conspirativa, no es interpretación espiritual. Es un fenómeno psicológico documentado, medido y estudiado por décadas en comunidades que han atravesado guerras, ataques, colapsos y desastres. En psicología del trauma se sabe que el shock sostenido, ese estado donde la mente se congela, se desorienta y pierde sentido de control, vuelve a las personas altamente influenciables. Y lo que aplica a un individuo también aplica a un país, a un continente y a un planeta entero. El trauma colectivo es un estado de shock emocional sostenido en grandes grupos humanos, en el que la percepción, el juicio y la capacidad de resistencia disminuyen de manera drástica. En palabras simples, una población traumatizada es una población maleable. Esto no es un juicio moral, es un hecho neurobiológico. Cuando el cerebro entra en shock, la corteza prefrontal, la que analiza, compara y cuestiona, se apaga. Y la amígdala, la que configura el miedo, el estar alerta y el estado de supervivencia, se vuelve dominante. El cuerpo y la mente entran en modo de obediencia. Durante ese periodo, gobiernos, corporaciones y sistemas de poder pueden introducir cambios que jamás habrían sido aceptados en condiciones normales, en una sociedad o población. Judith Herman explica en su libro Trauma and Recovery
que el trauma no solo hiere al individuo, sino al tejido que conecta a la comunidad, diciendo: El trauma es una ruptura del sentido de seguridad que sostiene a un grupo. Bessel van der Kolk, en su libro The Body Keeps the Score, demuestra cómo el cuerpo queda atrapado en un estado de alerta crónico después del shock. Esto, llevado a escala social, significa que una población traumatizada vive en modo de supervivencia y no en un modo de razonamiento. Kai Erikson, en estudios sobre el trauma comunitario, documentó el trauma en comunidades afectadas por desastres y ataques. Su aportación clave es: el trauma colectivo destruye la confianza en los demás, en las instituciones y en la realidad misma. Escuchamos un gran estruendo y de repente escuchamos otro estruendo más. Fue como si el mundo se detuviera. William Rodríguez, sobreviviente del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre del 2001. Fuente: entrevistas públicas y declaraciones recogidas tras el evento. No entendía qué estaba pasando. Solo escuché el ruido, los gritos. Y después silencio. Un silencio tan grande que me hizo sentir que ya no existía. Testimonio recopilado por Amnistía Internacional, Informe sobre Bosnia, 1994. Estas experiencias individuales no son un hecho aislado, son parte del shock que afectó a millones al mismo tiempo. El trauma colectivo no es accidental, no es impredecible y no se limita a tragedias naturales. Es una herramienta, y es una herramienta que en manos equivocadas permite reescribir las reglas de una sociedad entera. Esto mientras la población sigue en estado de shock, porque mientras una mente está herida, otro puede estar escribiendo su nuevo condicionamiento. Antes de hablar de países, Naomi Klein retrocede a los laboratorios, porque la doctrina del shock no nació en la política, nació en la psiquiatría, nació en experimentos encubiertos y nació en un programa que hoy conocemos como MK Ultra. El doctor Ewen Cameron, financiado por la CIA, aplicaba electroshock extremo, aislamiento sensorial durante días y repetición de mensajes grabados una y otra vez. A esto lo llamó depatterning, romper el patrón mental, borrar la identidad, reducir a una persona a una hoja en blanco, y que descubrieron que la identidad humana puede borrarse si se rompe su continuidad emocional mediante trauma intenso. Cameron no buscaba curar, buscaba resetear, buscaba destruir la mente para construirla desde cero, y eso es exactamente lo que Klein señala. Lo que Cameron hacía con individuos, gobiernos y corporaciones, comenzaron a hacerlo con sociedades enteras. Naomi Klein documenta una y otra vez lo mismo. Después de una crisis natural, política o económica, cuando una población está en shock, cuando está confundida, desorientada y emocionalmente rota, los gobiernos y las élites económicas imponen cambios que jamás serían aceptados en tiempos normales. Uno de los casos más claros ocurrió tras el tsunami de Sri Lanka en 2004. La población estaba devastada, sin hogar, sin comunidad, sin tiempo para pensar, y mientras estaban en ese estado de shock, compañías privadas adquirieron kilómetros completos de costa. Las comunidades desplazadas no pudieron resistir, simplemente estaban fragmentadas, y Klein lo dice así: Las catástrofes se convierten en oportunidades siempre que la población esté demasiado traumatizada para resistir. Otro ejemplo brutal es el golpe en Chile en 1973. El país entero quedó en estado de trauma nacional, parálisis emocional, confusión colectiva, y justo ahí se impuso el programa económico más radical de la región. Privatizaciones, eliminación de derechos laborales, apertura total al capital extranjero, todo bajo un discurso de reconstrucción. Pero no era reconstrucción, era reprogramación. Y no fue un caso aislado, lo mismo pasó en Bolivia, en Rusia, post-URSS, después de la URSS, en Irak tras la invasión de 2003 y en Argentina durante el colapso del 2001. El patrón es siempre el mismo: primero la crisis, después el shock emocional y finalmente la aceptación de lo inaceptable. Reformas impopulares, pérdida de derechos, venta de activos públicos, nuevos sistemas de vigilancia y austeridad forzada. Naomi Klein lo resume mejor que nadie diciendo: La doctrina del shock usa la confusión colectiva como ventana de oportunidad. Mientras la sociedad está desorientada y emocionalmente fragmentada, el poder reorganiza al mundo a su favor. Así, del trauma individual se pasa al trauma colectivo. El método no cambió, solo la escala. Si la doctrina del shock explica por qué se usa el trauma colectivo, el mecanismo
OSCI explica cómo se aplica. Es un proceso que se repite en casi todas las crisis globales. No importa si hablamos de un atentado, de una pandemia, de un colapso económico o de un ataque militar. El patrón emocional es idéntico. Y comenzamos con la O de onda de shock. Todo empieza con un impacto abrupto, un momento que rompe la continuidad del mundo tal como lo conocíamos. Puede ser el ataque del 9/11, una serie de explosiones coordinadas, una pandemia que paraliza el planeta o un colapso económico que borra ahorros y empleos de un día para el otro. No importa cuál sea el evento, el objetivo emocional es el mismo: crear un corte, romper el ritmo, desorientar, porque nadie piensa con claridad en medio de un terremoto emocional. Seguimos con la S de OSCI, y la S es el silencio racional. Tras el shock inicial ocurre algo muy humano y muy peligroso. La emoción toma el control del pensamiento. Se apaga la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de analizar, cuestionar y razonar, y entra en su lugar a escena la amígdala, que es el centro del miedo, la supervivencia y las respuestas automáticas. Es como si la mente colectiva quedara suspendida en un modo de emergencia. No hay espacio para el análisis, solo para la reacción. En este estado, una sociedad entera puede sentirse desorientada, confundida, vulnerable. Y lo más importante es que busca desesperadamente una narrativa que le dé sentido a lo que está viviendo. Luego tenemos la letra C, que es el control narrativo. Y ese es el momento exacto en que se establece la versión oficial. Los medios de comunicación repiten una misma historia. Las imágenes traumáticas se reciclan durante días, semanas, meses, y la multiplicación de opiniones se reemplaza por un solo discurso dominante. Noam Chomsky y Edward Herman lo describieron hace décadas diciendo: los medios no informan, moldean. Y sí, moldean emociones, moldean percepciones, moldean decisiones. El trauma no solo afecta a individuos, afecta la forma en que toda una sociedad percibe la realidad. Y una vez que se acepta esa narrativa, cualquier cuestionamiento posterior se vivirá casi como una traición emocional. Y por último tenemos la I, que es la implementación. Cuando la población está en shock, cuando la razón está temporalmente suspendida, cuando el miedo es el filtro principal, llega la fase final. Es el momento en el que se implementan las medidas que en condiciones normales nadie aceptaría, como leyes de vigilancia ampliada, sistemas de identificación obligatoria, invasiones militares justificadas por seguridad, restricciones de movimiento, estados de emergencia prolongados, digitalización acelerada de la vida, cambios en derechos civiles que se vuelven permanentes, y muchas de estas medidas se presentan como temporales, pero casi nunca lo son. El mecanismo OSCI funciona porque opera sobre algo profundo: la vulnerabilidad humana frente al miedo. Primero el shock, luego el silencio racional, después la narrativa única y finalmente la reestructuración del mundo. Así es como se programa una sociedad sin que nadie lo note. Después de entender qué es el trauma colectivo y cómo funciona el mecanismo OSCI, ahora entramos en lo que realmente marca la diferencia. Los ejemplos históricos donde este patrón se aplicó a escala global con precisión quirúrgica. Cada caso tiene sus matices, pero todos siguen la misma secuencia. Primero el shock, después el silencio racional, el control narrativo y al final la implementación. El 11 de septiembre de 2001 no solo derrumbó 2 edificios, bueno, de hecho fueron 3. También derrumbó la resistencia pública a la vigilancia intrusiva. Lo que ocurrió ese día sigue siendo el ejemplo más claro de trauma sincronizado en la historia moderna. Primero, el shock global simultáneo. Aquí es donde el mundo entero vio el ataque en vivo, en tiempo real. Esto fue un trauma compartido por millones al mismo tiempo. Y esa sincronía emocional creó un estado de vulnerabilidad colectiva sin precedentes. Luego, como número 2, fue la repetición obsesiva en la televisión o en los medios. Durante meses se repitieron las explosiones, las nubes de polvo, la caída de las torres. Esa repetición es parte de la ingeniería del trauma. Reactiva el shock una y otra vez, debilitando las defensas racionales.
Como número 3 fue la reprogramación a través del miedo. El mensaje fue claro, el peligro podría estar en cualquier parte. Ese miedo permitió que la población aceptara medidas diametralmente opuestas a la libertad. Como número 4 fue la implementación inmediata. En cuestión de semanas se aprobaron el Patriot AC, que es vigilancia masiva, espionaje interno, acceso estatal a datos privados, poderes de emergencia que siguen vigentes ahora mismo. También el TSA y seguridad absoluta en aeropuertos. Lo que antes era impensable, como desnudarse frente a escáneres, inspecciones invasivas, confiscación de objetos personales, se volvió cotidiano. La población lo aceptó porque aún estaba en shock. Luego, guerras justificadas por miedo. A partir del 11 de septiembre o del 11S, se justificó la invasión a Irak con argumentos que luego se demostraron como falsos. Pero para entonces el trauma ya estaba hecho. El 11 de septiembre no solo destruyó edificios, destruyó la resistencia pública a la vigilancia permanente. Esta información la puedes encontrar en fuentes como el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, en capítulos sobre Irak, también en el documental The Shock Doctrine de 2009 y en reportes oficiales sobre cambios legislativos post 9/11. Otro tipo de shock global son las guerras televisadas. El enemigo como imagen, la Primera Guerra del Golfo de 1991, la invasión a Irak de 2003 y conflictos actuales como Ucrania han convertido la guerra en un espectáculo mediático. Cuando la guerra se ve desde la pantalla, ocurre algo peligroso. Número 1, que el enemigo se vuelve un concepto, un rostro no identificable, un ellos abstracto. 2. Las emociones sustituyen la razón. O sea, las imágenes de bombas generan miedo, las columnas de humo generan rabia, los discursos dramáticos generan tribalismo. Y 3. La tribalidad inducida, el nosotros contra ellos. Eso es uno de los efectos emocionales más fuertes del trauma y es uno de los más útiles para justificar decisiones políticas. Si quieres, puedes ahondar más en este tema con el libro de Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Otro ejemplo de trauma colectivo son las pandemias, el shock más global de la historia humana. La pandemia reciente fue quizá el ejemplo más claro y más intenso de OSCI aplicado en todo el planeta. Número 1 fue el shock sanitario global. El mundo entero enfrentó un miedo común, invisible, desconocido, lo potencialmente mortal. Ese estado emocional debilitó la capacidad crítica de forma masiva. Como número 2 fue el aislamiento físico que crea una disociación colectiva. Por primera vez en la historia moderna se encerró a miles de millones de personas. Se prohibió el contacto humano, se destruyeron las rutinas sociales. La disociación, que es pérdida del sentido de realidad, es un efecto directo del aislamiento prolongado. 3. Se llevó a cabo una narrativa única. Contradicciones científicas, debates y matices desaparecieron. Predominó un discurso unificado y emocional. 4. La obediencia emocional. El miedo paraliza y en parálisis la población busca dirección. El Estado la ofrece. Las corporaciones también. 5. Hubo cambios masivos en la vida cotidiana. Confinamientos, toques de queda, permisos digitales, códigos QR para trabajar o para circular, vigilancia sanitaria, digitalización acelerada de trámites y servicios. Mucho de eso llegó para quedarse. Nunca en la historia humana se habían aplicado tantas restricciones a tantas personas con tan poca resistencia. Antes de cada gran trauma colectivo pasa algo inquietante. El evento todavía no sucede, pero sus símbolos ya están ahí. Aparecen en películas, en series, en portadas de revistas, en referencias culturales aparentemente inocentes. No te dicen lo que va a pasar, te hacen familiarizar con ello, porque la mente humana resiste lo inconcebible, pero acepta con mucha más facilidad eso que ya ha visto antes. A esto no se le llama profecía, tampoco es una coincidencia, se le llama programación simbólica previa al shock. Y es una de las herramientas más efectivas para preparar emocionalmente a una sociedad antes de un trauma colectivo. En la película Terminator 2 de 1991, durante la persecución en el Canal Seco cuando van en la moto, hay un momento rápido, una toma del puente con un graffiti que dice claramente 9/11. Esto
años antes del ataque, años antes de que esta cifra se convirtiera en el símbolo del trauma global. ¿Es predicción? No. Es la introducción anticipada de un código emocional, una siembra simbólica que queda grabada en la mente colectiva. El símbolo plantado antes del evento facilita su aceptación emocional cuando este pasa. En la película Matrix, 2 años antes del ataque, en 1999, el pasaporte de Neo muestra un detalle muy particular, que es la fecha de expiración, justamente 11 de septiembre del 2001. Una fecha que antes no significaba nada, hoy significa todo. Es un ejemplo clásico de cómo un símbolo se introduce en la narrativa cultural antes del evento real. ¿Profecía? No. ¿Coincidencia? Estadísticamente improbable. ¿Intención simbólica? Sí, muy probable. En un episodio de Los Simpson, emitido en 1997, aparece una revista con un precio de $9. Detrás están las Torres Gemelas, formando un 11. Un 11 visual que como resultado nos da 9-11. Este ejemplo es tan claro que se ha convertido en uno de los símbolos más discutidos de programación cultural. Los Simpson tienen 30 años de referencias políticas, económicas y geopolíticas, y en muchos casos funcionan como ventanas culturales donde se insertan símbolos antes de grandes eventos. ¿Y por qué ocurre esto? No es profecía. Nadie está adivinando el futuro. No es coincidencia. Las probabilidades de coincidencia perfecta entre fecha y evento repetida en diferentes producciones son mínimas o casi inexistentes. Se trata más bien de programación simbólica, de un mecanismo utilizado en mercadotecnia, propaganda y psicología de masas. Y funciona así. Primero se introduce una imagen antes del evento. Después la población la absorbe sin conciencia. Así, cuando ocurre el trauma real, esa imagen ya es familiar. Lo familiar genera menos resistencia, y menos resistencia significa que facilita aceptar la narrativa oficial y las medidas posteriores. El objetivo real es que cuando el shock ocurra, la mente no lo viva como algo imposible, sino como algo que ya ha visto. Una forma extra de trauma colectivo son las portadas de la revista The Economist, los manifiestos simbólicos del poder. The Economist es una revista histórica vinculada a élites financieras, a grupos de influencia global, a círculos de poder político, a instituciones económicas transnacionales, y sus portadas no anticipan eventos, sino que instalan símbolos. Las más importantes han sido, por ejemplo, la portada del Tarot de 2017, imágenes que representaban torres cayendo, pandemias, conflictos geopolíticos, inteligencia artificial y colapsos económicos. Todos estos temas explotaron poco después. IA controlando el planeta, o inteligencia artificial controlando el planeta. Esta portada fue previa al auge de la inteligencia artificial generativa. Otra de las portadas fue la del Mundo en 2019-2020. Portadas con máscaras, agujas, virus estilizados, tensiones globales y economía quebrándose. Esto antes de la pandemia. La revista no predice, normaliza simbólicamente lo que está por venir. Son manifiestos visuales, guiones simbólicos, códigos culturales que al repetirse preparan emocionalmente al público. Entonces, la programación simbólica no te dice lo que va a pasar, más bien te entrena para aceptarlo cuando esto pase. Porque un símbolo que se repite antes de un evento convierte lo imposible en inevitable y lo inevitable en aceptable. Cuando hablamos de ritual, mucha gente imagina pentagramas, túnicas negras o ceremonias ocultistas, pero los rituales modernos no se parecen en nada a eso. No necesitan velas ni símbolos esotéricos. Un ritual moderno necesita solo 3 ingredientes. El primero es la atención colectiva concentrada, todos mirando lo mismo. El segundo, la emoción intensa compartida, todos sintiendo lo mismo. Y tercero, la repetición simbólica, un símbolo que aparece de forma ritualizada. Y estos 3 elementos están presentes en casi todos los traumas globales del siglo XXI. Esto no ocurre solo en atentados o guerras. El mismo patrón aparece antes de crisis reales que afectan la vida cotidiana de millones de personas, antes de que una sociedad pierda su estabilidad, su dinero, su seguridad. La idea del colapso ya fue sembrada en el imaginario colectivo, no como noticia, no como advertencia, sino como símbolo, porque
porque cuando el shock finalmente ocurre, la mente ya fue entrenada para aceptarlo, y cuando eso pasa, el control no necesita imponerse por la fuerza, simplemente se acepta. Entender esto no es caer en el miedo, es recuperar algo fundamental, es recuperar la capacidad de reconocer cuando una emoción fue inducida y cuando una decisión ya no es realmente libre. Cuando una sociedad atraviesa un trauma colectivo, no solo sufre, sino que se transforma. Y esa transformación no ocurre al azar, ocurre siguiendo una estructura bien precisa que la humanidad ha utilizado durante miles de años. Y ese es el ritual. Pero los rituales modernos ya no usan templos ni altares. Utilizan pantallas, emoción colectiva y repetición simbólica. Y cuando estos elementos combinan el trauma, deja de ser solo una tragedia y se convierte en una herramienta de reconfiguración social. Y hay 5 efectos al aplicar estos ingredientes del ritual moderno. Número 1, la activación simbólica. Cada gran crisis viene envuelta en símbolos. Torres cayendo, mascarillas, banderas, himnos, discursos repetidos, imágenes icónicas que se vuelven parte del imaginario global. Los símbolos funcionan como interruptores emocionales. Actúan a nivel inconsciente, activan miedos, activan recuerdos, activan asociaciones. Carl Jung estudió esto en su teoría de los arquetipos, imágenes universales que se activan en momentos de crisis. Un trauma colectivo activa arquetipos como el enemigo, la amenaza externa, el colapso, la purificación, el salvador. Estos arquetipos organizan la psique colectiva sin que la población sea consciente de ello. Número 2, la concentración de atención. En un ritual religioso tradicional, la comunidad se reúne a mirar lo mismo. Una vela, un altar, un símbolo. En un trauma moderno, millones de personas miran lo mismo al mismo tiempo. Explosiones repetidas, conferencias de prensa, conteos de fallecidos, imágenes virales, transmisiones 24/7, 24 horas del día por 7 días de la semana. La atención sostenida actúa como una especie de energía psíquica que amplifica el impacto emocional. Esto ya lo describía Gustave Le Bon, el pionero de la psicología de masas. Él decía, cuando una multitud fija su atención en un único estímulo, su pensamiento crítico desaparece. Y es exactamente lo que ocurre durante un trauma global. Número 3, el sacrificio emocional masivo. No hablamos de sacrificios literales, hablamos de sacrificios emocionales. Miedo, ansiedad, incertidumbre, culpa, duelo colectivo. Un ritual antiguo sacrificaba animales para purificar al grupo. Un ritual moderno sacrifica emociones, no animales. La energía emocional generada durante un trauma colectivo permite resetear creencias, moldear comportamientos, reestructurar normas sociales. La gente acepta cambios que jamás hubiera aceptado en tiempos de calma. Así funciona el sacrificio. Número 4, la reestructuración psíquica colectiva. Después del shock viene el reordenamiento. Cada gran trauma deja nuevas normas. Seguridad más estricta, vigilancia aumentada, obediencia generalizada, reconfiguración cultural, nuevos enemigos, nuevas narrativas. La población pasa por una especie de purificación forzada. Primero se rompe, luego se reconstruye, pero reconstruida según los intereses de quien controla la narrativa. Este patrón es idéntico al de los mitos de destrucción y renacimiento que estudió Jung. Se destruye el orden anterior, se navega el caos y surge un nuevo orden más controlado. Es un ritual psicológico a escala nacional o global. Y número 5, el reinicio del contrato social. Todo ritual tradicional termina con un pacto, una reafirmación de valores, de roles y de jerarquías. En los traumas modernos ocurre lo mismo, pero sin llamarlo ritual. Se redefine qué es libertad, se redefine qué es seguridad, se redefine qué derechos son negociables, se redefine quién tiene autoridad y se redefine qué conductas son aceptables. El trauma colectivo se convierte en un momento fundacional, desde el cual nace un nuevo tipo de sociedad. Esto no es símbolo, es político, es estructural, es psicológico y también es increíblemente eficaz. Entonces el trauma colectivo funciona como un ritual moderno porque concentra la atención, activa arquetipos, produce sacrificio emocional, reescribe la psique colectiva y redefine el contrato social. No es magia, no es ocultismo. Es psicología de masas aplicada. Es la versión contemporánea de lo que antiguas civilizaciones hicieron
patrón durante miles de años: destruir lo anterior para reconstruir un nuevo orden, mientras la población está emocionalmente quebrada. No todos los traumas colectivos llegan con explosiones o con atentados o imágenes violentas, no. Algunos llegan en silencio, llegan con ahorros que desaparecen, con trabajos que se pierden de un día para el otro, con monedas que se devalúan, con cuentas congeladas, con la sensación de que el futuro de pronto dejó de ser confiable. Cuando una economía colapsa, no solo se pierde dinero, se pierde estabilidad, se pierde identidad, se pierde la sensación de control sobre la propia vida, y una sociedad que pierde su seguridad económica entra automáticamente en un estado de trauma colectivo. Los colapsos económicos son otro tipo de trauma colectivo, un shock por pérdida de seguridad. A diferencia de otros traumas más visibles, este no pasa en un solo momento, no explota, no termina, se prolonga en el tiempo y va erosionando lentamente la confianza, la dignidad y la percepción de futuro. La gente no solo tiene miedo de perder dinero, sino que tiene miedo de no sobrevivir. Algunos ejemplos históricos de este patrón se han repetido en distintos países y en distintas épocas. Por ejemplo, en Argentina en 2001, en Grecia en 2011, la crisis financiera global del 2008, en Rusia tras la caída de la Unión Soviética. En todos estos casos, el impacto no fue únicamente financiero, fue psicológico, fue social, fue emocional. Millones de personas vieron derrumbarse al mismo tiempo su trabajo, sus ahorros, su identidad y su sensación de futuro. La periodista y analista Naomi Klein documentó este proceso con mucha claridad en su libro La doctrina del shock. El patrón se repite una y otra vez. Primero, la crisis económica genera pánico social. Después llega el shock emocional, creando una vulnerabilidad colectiva profunda. Y en ese estado aparece una narrativa clave: que no hay alternativa. Y finalmente se implementan reformas extremas como privatizaciones masivas, venta de activos públicos, recortes sociales severos, intervención de organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Este proceso no es especulación, está documentado en investigaciones, en informes oficiales y en análisis económicos internacionales. Cuando una población vive con miedo constante a no sobrevivir, deja de preguntarse si una medida es justa y empieza a preguntarse si es inevitable. El trauma económico no solo reorganiza mercados, reorganiza también prioridades humanas. Y en ese sentido, muchas decisiones que antes habrían sido impensables se aceptan como necesarias. El miedo prolongado reduce la capacidad de cuestionar, debilita la resistencia social y vuelve a la población más maleable emocionalmente. Y estos colapsos no siempre llegan sin preparación emocional. Antes de muchas crisis económicas aparecen narrativas, discursos e imágenes que van normalizando la idea de sacrificio, de ajuste, de pérdida, de que algo tiene que romperse. No como una advertencia explícita, pero sí como una familiarización emocional. Cuando el colapso finalmente ocurre, la mente colectiva ya ha sido expuesta a esta idea y lo familiar se acepta más rápido que lo que es inconcebible. El shock económico entonces no necesita violencia directa para transformar una sociedad. Le basta con instalar el miedo a no sobrevivir. Por eso, entender el trauma económico no es ideología ni teoría abstracta. Es comprender cómo el miedo puede reconfigurar países enteros sin que se dispare una sola bala. Porque cuando la seguridad desaparece, el control encuentra el terreno perfecto para instalarse. Vamos a hablar del shock de la inseguridad. Este es quizá el último mecanismo de control utilizado. Es el que se siente más cercano, más presente o más evidente. Porque el crimen organizado desatado en muchos países no es solo violencia, es un trauma sostenido, un shock permanente que mantiene a la población en estado de alerta emocional, y toda alerta emocional facilita una reprogramación. El miedo a la delincuencia es un shock colectivo constante. Cuando un país vive asesinatos diarios, secuestros, extorsiones, balaceras públicas, desapariciones, violencia impredecible, la población queda atrapada en un estado de hipervigilancia colectiva. Es un trauma distribuido, continuo
continuo y profundamente efectivo. El estado emocional perfecto para pedir vigilancia. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, las medidas de control parecen soluciones y no amenazas. Y el discurso se vuelve: para protegerte necesitamos vigilarte. Lo que se está introduciendo en este estado emocional en varios países ya está ocurriendo, que son la vigilancia biométrica obligatoria, cámaras con reconocimiento facial en cada esquina, geolocalización continua, monitoreo 24/7, identificación por iris, por rostro para acceder a servicios, bases de datos unificadas, cooperación total entre empresas, bancos y gobiernos. Y lo que antes sería considerado autoritario, hoy se ve como seguridad y millones lo aceptamos porque estamos traumatizados. Así, la pinza se va cerrando por el lado emocional. El sistema no necesita justificar estas medidas con ideología, le basta el miedo. El miedo a la inseguridad está siendo utilizada como la última herramienta para cerrar la pinza del control. Vigilancia biométrica 24/7, no como opción, sino como condición para existir en la sociedad digital. ¿Ves por dónde va la cosa? El trauma colectivo tiene dos rostros. Uno es el real, el que vive en miles de familias cada día, la inseguridad, los desaparecidos, los asaltos, el miedo de salir a la calle. Ese dolor es bien legítimo y bien profundo y nadie tiene el derecho a minimizarlo. Pero el otro rostro es el inducido, o sea, la narrativa constante que convierte el miedo en un estado mental permanente, la repetición diaria que paraliza, el clima emocional diseñado para preparar el terreno del control total. Por eso, aquí está la línea que no podemos permitir que se cruce. No permitamos que la inseguridad siga creciendo ni que se normalice. No. Como si fuera parte de algo natural de la vida o del vivir. Pero tampoco permitamos que nuestra mente sea tomada por la narrativa del miedo que se repite día con día. Una cosa es exigir justicia, seguridad y protección, que debemos hacerlo, y otra muy distinta es aceptar que en nombre de esa protección se imponga vigilancia total, biométrica, digital y emocional. El sistema quiere ambas cosas, que el peligro físico crezca y que la mente se quede atrapada en ese miedo. Nuestra tarea es romper ese guión y así cerramos. Ni la inseguridad en las calles, ni la inseguridad en la mente. No permitamos que las instituciones conviertan el miedo en su herramienta de control. El trauma es real, pero también puede ser resistido. El mayor efecto del trauma colectivo no es el miedo momentáneo, es el desgaste, es la saturación emocional, la sensación de estar siempre reaccionando y nunca decidiendo con claridad. Cuando una mente vive demasiado tiempo en alerta, deja de discernir y empieza a obedecer impulsos. Protegerse del trauma colectivo no significa negar la realidad, no significa vivir aislado del mundo, sino que significa algo más profundo: aprender a no entregar tu equilibrio, tu atención ni tu criterio, porque cuando recuperas eso, el trauma pierde su poder, incluso aunque el mundo siga siendo incierto. Y de ahí vamos a entrar directo a las claves para protegerse. La primera clave es dejar de ver imágenes traumáticas repetitivas. Cada vez que repites una imagen, reactivas el shock, se reabre la grieta emocional, se debilita tu capacidad crítica. El sistema necesita que el trauma duela, que duela cada día para mantenerte maleable. Cortar la repetición es cortar el ciclo. 2. Detén la narrativa emocional. Toda crisis viene acompañada de palabras diseñadas para provocar emoción inmediata: catástrofe, estado de emergencia, el peor escenario, riesgo extremo. Cuando el lenguaje te empuja a sentir antes de pensar, estás entrando en el mecanismo OSCI. La clave es escuchar el tono antes del contenido. 3. Observa antes de reaccionar. El trauma colectivo se alimenta de reacciones automáticas: miedo, indignación, shock, ansiedad. Respirar, pausar y observar te devuelve la soberanía interna, te saca de la masa emocional y te regresa al individuo consciente. 4. Blíndate de medios sensacionalistas. El sensacionalismo no informa, más bien activa la amígdala, te mantiene en un estado de constante alerta, y una amígdala activa no razona. Blindarse no significa ignorar el mundo, significa elegir desde dónde lo miras. Reportes claros, datos, no emociones, análisis y no alarmas, hechos y no narrativas. 5.
No entres en la frecuencia del miedo. El miedo sostenido altera el sistema nervioso, altera la concentración, altera el sueño, altera la memoria y la capacidad de razonar. Una sociedad en miedo continuo es una sociedad gobernable con facilidad. Protegerse del trauma es protegerse del miedo convertido en hábito. 6. Construye tu campo interno, grounding y presencia. El trauma colectivo fragmenta, la presencia integra. El grounding es igual a la respiración consciente, al contacto con el cuerpo, a caminar, al silencio, a estar con la naturaleza, a apagar estímulos. Presencia es igual a estar dentro de ti antes de dejar entrar al mundo. Sin campo interno, eres territorio abierto para la narrativa externa. 7. Conecta con propósito, no con la ansiedad. La ansiedad paraliza, el propósito orienta. Cuando tienes dirección interna, no necesitas que te guíen. No te absorbe el miedo global, no te defines por la crisis del día. El propósito es el antídoto del control emocional. Y 8. Discierne símbolos antes de absorberlos. En un mundo saturado de símbolos, medios, cine, política, redes, cada imagen tiene una intención y discernir significa reconocer cuando un símbolo busca instalar miedo, identificar patrones repetidos, no integrar imágenes que debilitan y ver la ingeniería detrás del mensaje. La alfabetización simbólica es una forma de soberanía. Si te gustó esta información, comparte este video, dame un like y suscríbete para recibir más información de tu interés.